Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy en esta vitamina de amor quiero compartir con ustedes algo que incluso lo he hablado en unos videos anteriores y es la bendición de bendecir, valga la redundancia. Muchas veces no le damos la importancia a lo que esta palabra significa o lo que esta palabra puede hacer sobre nuestra vida y sobre la vida de las personas que nos rodean. Ah, Siempre lo he dicho de que cada situación que llega a nuestra vida, cada persona, cada cosa que nos pasa, buena o mala, siempre tiene un propósito de parte de Dios. Siempre hay algo que nos quiere enseñar, que nos quiere transformar, que nos quiere decir. Siempre, cada situación hay algo que quiere darnos a nuestra vida. Y incluso cuando uno lee la palabra de Dios, uno se da cuenta que aún incluso Satanás fue creado por Dios con un propósito. Incluso la persona mala dice que él crea el malo para el día malo. Entonces vemos que cada cosa que se ve, incluso las que se ven también, fueron creadas por Dios, todas con un propósito en específico. Y hoy quiero que nuestra mente se aclare un poco con respecto a esto, porque muchas veces vemos las situaciones que llegan a nuestra vida como cosas malas, como cosas que quieren destruirnos y cuestionamos a Dios y no entendemos por qué llegan a nuestra vida. Pero si nosotros lográramos entender ese propósito por el cual esa situación viene a nuestra vida, nuestra mente cambiaría y pudiéramos ver la situación con ojos nuevos, con ojos como Dios los ve. Y hoy quiero regalarles la bendición de bendecir cada cosa que llega a nuestra vida. Cuando yo voy al Génesis en el capítulo 1, dice que Dios estaba haciendo las cosas, estaba creando todos. En el versículo 25, 26 ya Dios empieza a crear al hombre. Pero en el versículo 28 del capítulo primero del Génesis dice que ya Dios crea al hombre y entonces una vez que lo crea lo bendice. O sea, Dios bendice al hombre. Cuando yo voy a escudriñar lo que significa la palabra bendición es una expresión que invoca la protección de Dios y de su Espíritu sobre una persona, sobre una cosa, sobre una situación. Lo voy a decir otra vez. La palabra bendición significa invocar la protección, el amparo, el Espíritu de Dios sobre una cosa, sobre una persona o sobre una situación. Entonces, cuando Dios crea al hombre, dice la palabra que Dios lo bendice. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios él mismo estaba enviando su Espíritu sobre lo que había creado, sobre el hombre que había creado en ese momento. Cuando nosotros vamos a seguir leyendo el libro de Génesis, la historia de los patriarcas en la Biblia, cada patriarca antes de morir bendecía a su hijo, bendecía a su descendencia. Es más, cuando nosotros vemos la historia de Jacob, el papá de José, dice que él bendijo a algunos de sus hijos y maldijo a algunos de sus hijos. Es decir, que la palabra de nosotros, aún incluso como padres, sobre nuestros hijos, sobre lo que declaramos sobre ellos, se cumple. Dios nos da ese respaldo de poder bendecir a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué hablo todo esto? Porque muchas veces cuando tenemos una situación en nuestra vida, tenemos un hijo rebelde, tenemos un hijo desviado, tenemos problemas en nuestro matrimonio, tenemos problemas en nuestra casa, tenemos enfermedades aún incluso en nuestro cuerpo, empezamos a renegar, empezamos a maldecir incluso muchas veces, y lo que estamos haciendo es que esas situaciones se agraven cuando declaramos maldiciones o cuando renegamos sobre esas situaciones o sobre esas personas. Pero el secreto está en bendecir. Cuando yo bendigo ese problema, cuando yo bendigo a mi hijo a pesar de que es rebelde, a pesar de que está desviado, cuando yo bendigo a mi cónyuge, cuando yo bendigo ese problema, cuando yo bendigo a esa persona que me lastimó, cuando yo bendigo esa situación que no entiendo, entonces cuando yo empiezo a bendecir, en vez de maldecir o de cuestionar, cuando yo bendigo, yo estoy declarando, estoy invocando a Dios sobre esa situación, sobre ese problema, sobre esa enfermedad, sobre mi cónyuge, sobre mi hijo. Estoy pidiéndole a Dios que sea Él y tome el control de esa situación, que envía su Espíritu para que esa situación cumpla el propósito por el cual fue enviado, para que esa situación cumpla el propósito por el cual llegó a mi vida, por el cual yo estoy viviendo eso. Entonces, el secreto es bendecir la situación, bendecir a tu hijo, bendecir tu familia, bendecir tu casa, que de nuestra boca solamente salgan bendiciones
para esas personas, para esa situación, para lo que estamos haciendo, para lo que no comprendemos. Cuando yo bendigo, entonces Dios, viene la mano de Dios sobre esa situación, porque todo fue hecho por Él, todo fue diseñado por Él, eso lo dice el Génesis. Y cuando Él lo hizo, cuando Él hizo todo, lo bendijo. Entonces cuando yo bendigo, yo estoy cumpliendo el propósito de Dios para el cual las cosas fueron creadas. Esto parece como un trabalengua si no lo logramos comprender, pero siempre he dicho, siempre he enseñado, incluso en las administraciones, cuando logro hablar con personas, que el secreto está en bendecir. Cuando no entendemos, cuando no comprendemos la enfermedad, cuando no comprendimos el propósito, cuando no entendemos y vemos que todo sale mal, entonces el secreto está en bendecir, para que sea Dios tomando el control, para que Dios envíe su espíritu sobre esa situación, sobre esa persona, sobre esa enfermedad. Y entonces el propósito por el cual fue enviada se cumpla y la situación se vaya, la situación desaparece. ¿Por qué? Porque se cumplió el propósito por el cual llegó a mi vida. Y hoy quería compartir contigo esta vitamina de amor. El secreto está en bendecir, no en cuestionar, no en maldecir, no en renegar, sino en bendecir. Aunque no entiendas, aunque no comprendas, bendice. Cuando tú bendices, estás invocando a Dios sobre esa situación. Estás diciéndole al Señor: te entrego esta situación en tus manos y eres tú, Señor, el que la va a sacar adelante. Espero que este mensaje, mi hermano, en el día de hoy, esta vitamina de amor, construya y edifique tu fe en este caminar que tenemos con el Señor. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga.